el verano es un momento importante porque cambian muchas cosas, cambian aspectos relacionados con la alimentación y también cambian aspectos relacionados con el ejercicio. Y estos dos elementos son unos elementos que van a influir en nuestros niveles de... Nosotros sabemos que la diabetes es un problema de salud, pero es un problema de salud que nosotros podemos controlar. Es importante que tengamos algunos conceptos claros y que esos conceptos, toda la información que nosotros vayamos aprendiendo, se vaya transformando en modificar nuestros comportamientos para conseguir vivir mejor. ¿Qué es la diabetes? Bueno, pues es un proceso crónico. Quiere decir que una vez se ha diagnosticado, ese proceso nos va a acompañar a lo largo de nuestra vida. No va a desaparecer. Nosotros estaremos bien, pero continuaremos teniendo diabetes. ¿Qué pasa con la diabetes? Bueno, pues el páncreas, que es el órgano encargado de producir la azúcar, sí, pero el diabetes es otra vez no encuentras en la farmacia. No se tiene el metformina, la metformina, sí, la metformina no es exactamente que adelgace. Pero no son los alimentos. Uno de los efectos secundarios de la metformina es un fármaco que necesita que nosotros adiestremos al cuerpo a que se la puede tomar. Sí, prácticamente raro es el día que tengo náusea. Da problemas gastrointestinales. Sí. ¿Y eso de qué es? Y como me pasa aquí, que no puedo probar nada después de comer unas náuseas. Es la medicación que necesita que el cuerpo se adiestre y la tolere. Entonces, la metformina, uno de los efectos que tiene es que reduce la resistencia a la insulina. Entonces, muchas veces, cuando se están necesitando cantidades de insulina muy altas, la metformina permite que la insulina sea capaz de hacer su trabajo. El objetivo fundamental por el que se da es eso. Luego, es un fármaco que regula también, en parte, esas molestias gastrointestinales, hacen que tengas menos apetito. Cuando tú ya has conseguido estar bien, ya es más fácil conseguir mejorar otros aspectos, porque a nivel de cuando la glucemia se regula, yo tengo capacidad para abordar otras áreas. Entonces, Amparo, mira, yo el otro día tenía 336. Me pinché la Lemir 16 y me pinché de rápida. Para lo que dijo el médico me tenía que haber pinchado de 280 a 100, o sea, 10 unidades. Y yo me pinché 5 porque sabes que yo tengo miedo bastante en las bajadas. Y a las 2 horas tenía 44. En tu caso concreto, ya sabemos que tu problema con los niveles de glucosa no es por un diagnóstico de diabetes, ¿vale? Sino porque en un momento determinado fue necesario que te quitaran parte del páncreas. Entonces, eso hace que la resta de páncreas que te funciona segregue insulina. Entonces, nuestro cuerpo, mi páncreas, ¿qué cantidad de insulina tiene que segregar? Bueno, pues dependerá de la glucosa que tengan los alimentos que yo tome. En el intestino delgado hay como una especie de sensores, como si nosotros tuviéramos un glucómetro en el intestino delgado. Él mide la cantidad de glucosa y se mandan mensajes al páncreas para que segregue. En tu caso concreto todo ese fenómeno funciona, y esa parte de páncreas que ha recibido la señal de que has comido, pues se han juntado los dos tipos de insulina, la que tú te has tenido que poner de fuera más la que has producido dentro. Entonces tiene ese efecto.
pero en tu caso no sería generalizable. ¿vale? No, para que no es generalizable. Entonces yo soy de dos, o sea, en vez de diabética por... Tu diabetes no, es como consecuencia de que parte de tu páncreas se ha eliminado. Sí. Porque ha sido necesario quitar un poquito. ¿Vale? Hay algunas personas que tienen la hipoglucemia porque tuvieron una pancreatitis y el páncreas no realiza bien todas las funciones, no solamente la de la producción de glucosa, sino también la de producción de jugos gástricos, que eso en la diabetes no se ve alterado. ¿Vale? Pero eso es una situación especial. Las bajadas son peligrosas. No hay que tener miedo a las bajadas. Las bajadas se recuperan rápido. Ahora las bajadas son peligrosas. Las subidas no. Las subidas son peligrosas y las bajadas son peligrosas. Eso es otra cosa. Yo no le tengo miedo a la subida, ¿vale? Y le tengo miedo a la bajada, ¿de acuerdo? Pero no es más peligrosa una bajada que una subida. El problema de una bajada es que a mí me pille conduciendo, por ejemplo. Ese es si yo estoy haciendo algún tipo de actividad, imaginar que estoy pintando mi casa y estoy subido en una escalera. Pues hombre, ahí tengo que tener cuidado. O estoy en el cuarto de baño que he decidido que hoy voy a desmontar las mamparas, no sé qué, y estoy subiendo y bajando. Ahí es cuando tengo que tener cuidado con las hipoglucemias porque puedo caer y pierdo el conocimiento, ¿vale? En ese sentido sí. Pero también tenéis que pensar que las hipoglucemias se resuelven. Si sabemos hacerlo bien, se resuelven muy rápidamente. 10 minutos ha desaparecido el... 2 vasos de agua con azúcar que te tomen ya Otra cosa que no puedo hacer en el verano es, en vez de comprar la tarta en una pastelería, hacerla yo. En vez de comprar los helados en una heladería, hacerla. Si yo cojo la clara de unos huevos, la pongo a punto de nieve, la mezclo con chocolate que yo he derretido y lo pongo en tarritos y lo meto en el congelador, yo tengo un helado de chocolate, del que sé qué cantidad de azúcar tiene porque sé la cantidad de chocolate que le he hecho. Me puedo hacer helados de limón, me puedo hacer helados de sandía, me puedo hacer helados de naranja, me puedo hacer helados, ¿vale?, de todas las frutas que quiero. Yo hago un batido de plátano con leche desnatada, le pongo lo mismo, la cosa esa de la clara de huevo a punto de nieve para que sea un poco esponjoso, y yo puedo tener unos helados magníficos que puedo tomar perfectamente, incluso en sustitución de la fruta, para mantener el equilibrio en cuanto a la naturaleza. Y no tengo nada. Sí, da un poco igual el chocolate. Para la cantidad de chocolate que le vas a poner, da un poco igual. Pero, ¿vale? Son cosas, es decir, también tenemos nosotros unos recursos para poder disfrutar de pues, algunas golosinas del verano sin que nos repercuta en nuestro nivel de glucemia. Otra de las cosas que pasa en el verano es que nosotros aumentamos la actividad física, porque tenemos una casita y tenemos una balsita y entramos y salimos, porque tenemos un trocito de tierra y nos gusta plantarnos unos tomates y unos tal, porque somos de salir a hacer romerías, porque nos vamos a ir a una ciudad y vamos a ir a ver un museo y vamos a tener que estar haciendo colas esperando. Todas estas situaciones van a dar, por una parte, aumentos de consumo de glucosa. Estos aumentos de consumo de glucosa pueden acompañarse de hipoglucemias. Las personas que os pincháis insulina tenéis que saber que cuando hace calor la insulina se absorbe más rápidamente. Entonces, muchas veces haciendo lo mismo, pero un día que haga calor, pueden ser más frecuentes las hipoglucemias. Las personas que nos gusta manejarnos en el campo, yo no sé vosotros, pero yo siempre salgo al campo allá a las 11 de la mañana.
con lo cual el sol está arriba y no me levanto Yo a salgo a las las 6. 9 y me retiro 11 y media, 12. Entonces, hay un momento en el que yo voy a estar sudando. Y ahí es justo. Entonces, en ese sentido también tenemos que ver qué estrategias podemos hacer para hacer cosas que nos gusten sin que eso nos repercuta en los niveles de... Es decir, no nos dé una bajada que nos va a... Me ha hecho una bajada y he podido caso. Opté por llevarme el aparatito al huerto. Vosotros, las personas que hacéis las cosas, tenéis que tener un aparatito en el huerto. Allí. No solo llevarlo y con el coche estar a unos 500 metros de casa. Si tú lo dejas allí, bueno, está tan cerca... Es que también está, bueno, lo llevo en el coche, me lo bajo allí y en caso de opté por llevármelo porque un día me siento muy malo. Exacto. Digo, no, me voy para casa. Cosa, Mario, que me punxe per la A veces me subo un plátano. de dia, quan fa calor de dia, també vol sortir. Sí, perquè tu t'escuches una insulina que te dura 24 horas. S'han sortit més ràpid. Esa insulina también en la calor pot fer que s'absorbisca més... També tinc que punxar més. No. Tú, lo primero que tienes que poner es qué te pasa. Si no te pasa res, ya está. Si tú veus que en el día al començar a tindre baixades més freqüents, pues entonces tendrás que abaixar la insulina, punxar-te 2 menos. Baixar-la. A baixar-la. Perquè No, però s'absorbeix. la calor no ha absorbit la... Sí, lo que fa es que siga més efectiva. Entonces te fa, la insulina que tú te punches te fa més efecte, més que en el hivern. Més efecte, però això de més efecte Sí. L'havia comprat al barri. La palabra hipoglucemia es una palabra que está compuesta por glucemia y hipo. Hipo es un prefijo que tiene origen en el griego y lo que significa es que estamos por debajo de, ¿vale? Es decir, nosotros tenemos los niveles de azúcar bajo. Veréis que la palabra hipo se acompaña, precede a muchos hipotensión, hipotiroidismo, ¿vale? Todo eso es bajo. El término hipo, ¿vale? Este prefijo lo que quiere decir es debajo de o escasez. Es decir, yo tengo poco azúcar, tengo poco hipertensión o me funciona mal el nivel. Veréis que se recurre mucho a este. Cuando mis niveles están por debajo de 70, ¿vale? Es cuando el cuerpo empieza a desarrollar unos mecanismos compensatorios. Hay unas hormonas que tienen como efecto aumentar la producción de la glucosa. Esas hormonas se ponen en marcha cuando yo me pongo a hacer ejercicio. Yo me pongo a nadar y estas hormonas van a aumentar mi producción de glucosa. Por eso hay veces que hacéis ejercicio y dice uno, hombre, ¿cómo es posible? Con el trabajo que he hecho y 300. Porque esas hormonas han ido produciendo. ¿Vale? A mí me ha ocurrido. Exactamente. Bueno, la ciudad que me pega la vuelta, ahí trabajando, ¿Cómo es posible? y llego a casa, me toman el azúcar 125, 130 y luego llego a casa 140. Digo, ¿cómo es posible esto? Porque no es Pues que es hay unas por hormonas lo que tú van a dices que hay unas hormonas que se ponen a trabajar y te van previniendo que van el cuerpo no haciendo entre en ningún estado que el hígado vaya soltando más azúcar y que parte de la grasa se transforme. el saberlo y sabes tu cuerpo cómo te funciona. Entonces hay que esperarse a un rato, ¿no? Cuando de esas mismas hormonas, cuando los niveles de glucemia están por debajo de 70, ellas también se reactivan para producir glucosa. ¿Vale? Entonces, esto es los síntomas que decimos que son los adrenérgicos, los que van a depender del cuerpo. Fundamentalmente, aquí van a ser las glándulas suprarrenales las que van a producir adrenalina, cortisol para que suban nuestros niveles. Síntomas.
el hambre, las palpitaciones, la visión borrosa, ¿vale? Si veis, la visión borrosa aparecía también en la hiperglucemia. La ansiedad, la irritabilidad también aparece en las dos situaciones. Por eso es importante siempre saber. También cuando la tengo baja no la tengo hambre, cuando la tengo alta sí. Porque el hambre, cuando nuestros niveles de glucemia están por encima de 200, están en la sangre, pero dentro de las células no. Entonces, las células, igual que tienen sed, tienen hambre y mandan el mensaje. Entonces, tú tienes un círculo en el que yo voy a tener hambre y sed, ¿vale? Y por otra parte, normalmente se tiene una pérdida de peso aunque yo tenga hambre y coma mucho. Una de las cosas que pasa es que eso que como no se aprovecha. Cuando yo no tengo insulina, yo el exceso de calorías no lo puedo transformar en grasa. Y la glucosa no se aprovecha a nivel celular. Por eso se come mucho y se pierde peso. Se bebe mucho y se orina mucho. No sé a cuántos de vosotros os diagnosticó la diabetes con pérdida de peso. A mí no. A mí se me pasó. Y comía más. Mucha sed, mucho. Y él me dijo, cuando salía, dijo, gracias a que yo me bebía orinaba muchas veces. Realmente todo ahí le dijo, ¿cómo tienes esto? Se diagnostica de esa manera. Se presenta de esa manera. Yo tenía 49 años. Me compro pastillas, ya me bajo unos niveles normales. Tomar pastillas, pero al medio año al año, paulatinamente a más. Ahora ya desde que entré con el doctor. Estoy bien, esos 3 años, y creo que estoy bien. Pero se sale, se detecta así. Uno mismo lo puede. Perdí. Sí, normalmente para arriba de 200. En una semana perdí 10 kilos. Por encima de 200, tú ya tienes. Parece que la está avanzada porque no lo tienes. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Cuando vosotros tenéis cuando yo estoy por entre 50 y 60, va respondiendo el cuerpo. Cuando los niveles bajan por debajo de 50, yo voy a tener ya una afectación a nivel cerebral, ¿vale? Son situaciones distintas. Hay un valor donde el cerebro no sufre y hay un determinado valor por debajo de 50, ya el cerebro va a sufrir. Y ahí se pueden dar situaciones en las que no reconozcáis a la persona que os está diciendo. Podéis, siendo personas tranquilas, podéis ser personas agresivas, porque el cerebro no funciona bien. Incluso pueden haber hasta alteraciones visuales, alucinaciones visuales o alucinaciones olfativas, porque mi cerebro no está con déficit. Y aparecen otros elementos, ¿vale? Dolor de cabeza, dificultad de concentración, alteraciones en la visión. Nosotros hablamos de hipoglucemia leve cuando los valores están por debajo de 70, pero nosotros tenemos capacidad para levantarnos y mirar los niveles de glucemia y resolverlas. Estas hipoglucemias se resuelven de una manera muy fácil. Hemos de seguir la regla del 15, ¿vale? 15 gramos de glucosa, esperar 15 minutos, si ya hemos recuperado 10 gramos de un hidrato de carbono de absorción rápida. Hidratos de carbono de absorción rápida. El azúcar, el Aquarius, las pastillas de Glucosport, la Coca-Cola, y luego hay una serie de geles
que van muy bien para llevarlos en el bolsillo. Y si yo estoy haciendo una actividad, no sé, estoy fuera de casa, me tomo un sobre de aquellos, de estos de aquí, estos o incluso estos, y estos son 15 gramos de glucosa. Estos dos, estas cosas, igual que estos, están diseñados para deportistas, ¿vale? Para las personas que hacen deporte les pasa lo mismo. Hay un momento en que se han gastado las reservas de glucosa que tienen, y si no toman glucosa desde el exterior, lo que hacen es que a nivel muscular, como que se utilizan las grasas, va a producirse una sustancia que va a producir fatiga muscular. Y entonces tienen menos capacidad de rendimiento en el esfuerzo. Por eso se van tomando suplementos de glucosa. Y estos están diseñados para eso, para los deportistas. Pero estos están diseñados para personas con diabetes. Entonces, es una glucosa que se va a absorber rapidísimamente. En 10 minutos se resuelve la hipoglucemia. Y lleva la cantidad de glucosa justa, 15 gramos. Yo esto lo tomo y en 10 minutos me ha desaparecido. He de dejar pasar 15 minutos, porque yo me bebo el sobre, pasa por mi estómago, sale a mi intestino, se absorbe, pasa a la sangre y llega al cerebro. Como que va a hacer un poco de tiempo, no. Espero 15 minutos, repito mi control o me desaparecen los resultados. Porque desde esta parte de la mesa es muy fácil decir pínchate, 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 pero desde aquella parte de la mesa pues uno muchas veces se cansa. Yo tengo una sintomatología, esa sintomatología que desaparece, que ya sé que es. Si solo he tomado 15 gramos, luego tengo que reforzar con, estos son solo 2 gramos, que no es una rosquilleta es más grande, ¿vale? Es decir, esto vendría a ser una rosquilleta y esto es una tostada. Con estas dos cosas, yo lo que voy a hacer es el hidrato de carbono rápido que me he tomado, lo acompañaré con un hidrato de carbono lento para que se quede. Cuando resulta que yo tengo un valor de 80 y empiezo a encontrarme más, solo tengo que tomar esto y beber agua. Porque yo lo que necesito es que deje de bajarme. Yo estoy bien, pero me encuentro mal. Entonces lo que tengo que hacer es resolver ese encontrarme mal. Y únicamente tengo que tomar esto. De esa manera, la glucemia que me está bajando vuelve a subir un poquito y ya me quedo quieta, no me pasa nada. Si repito a los 15 minutos y vuelvo a estar a 45, pues entonces vuelvo a repetir la regla. ¿Qué es lo que no tengo que hacer cuando tengo una hipoglucemia? Comer. No, tengo que comer. Yo ni tengo que comer un bocadillo, ni tengo que comer unas chucherías. Yo necesito un hidrato de carbono rápido. Para que se absorba enseguida. Exactamente. Cuando se recupera con un hidrato de carbono lento, como ese hidrato de carbono tarda más tiempo, al final se come mucho. Y luego, después de los 50, es cuando aparecen los 250, porque yo he comido mucho. Como mucho porque tengo ansiedad, estoy bajo. Entonces mi cuerpo me pide que yo le dé glucosa. Y como tarda más tiempo, genero más ansiedad, entonces sube. ¿Vale? Pero eso no es lo correcto. Si yo tengo eso, un valor que teóricamente está bien, pero yo me encuentro mal, y eso le llaman hipoglucemias relativas, aquellas en las que una persona tiene toda la sintomatología de la hipoglucemia, pero no tiene la hipoglucemia. Está bien, pero como que le está bajando, tiene todos esos síntomas. Pues entonces yo tomaré medio vasito de leche con unas galletas, solo una pieza de fruta o una tostada de pan con aceite. Y beberé agua, no beberé zumo, beberé agua. ¿Por qué bebemos el agua? Para que la comida que tenemos en el estómago salga rápidamente del estómago y pase al intestino delgado, que es donde se absorbe la glucosa. La glucosa no se absorbe en la boca, ni en el estómago, se absorbe en el intestino delgado. Por eso tenemos que beber el agua para ayudar a reducir esto. Bueno.
Otras de las cosas que tenemos que hacer cuando nos vamos de viaje. Esto creo que no sé si es verdad alguna vez. No sé, porque vosotros sabéis que yo le tengo mucha afición a Els papelets. Está bien porque te los llevas y te sirve de recordatorio. Primero me mandó ya. ¿Ya no queda de viaje? Y te ponérselas, yo digo, no, que son más hermosas. La primera que vino estaba ahí, en el banco toda la mañana, y el precio de la ahora allá en la No, ese no. Ese no. que me dieron Sí, es fácil, casi es fácil. ¿A dónde? ¿En tu rubio que se queda la familia? Pues se cayó la esquina, que tiene una ficha nueva así de la urbanización. A la hora de yo siempre era joven, ¿eh? No, no había. 6. A ver, está bien. 6, 2, 6. No, hay que Creo que ¿Tenéis todos ya? No, yo no. ¿Vale? ¿Ya tenemos? Vale, una de las cosas que os he pasado, os lo he pasado a todos, ¿no?
Unos consejos para las personas que tienen diabetes cuando se van de día. Eso es importante. Eso es una de las cosas que vosotros necesitáis es llevar un paquete en el que vayan todas las cosas. Los glucómetros, las tiras, las pastillas, todo. Entonces es importante, en función de qué tipo de viaje vayáis a hacer, ver si incluso algunas medicaciones tienen que ir dobles y separadas en las maletas. Tenéis que saber que si viajáis en... Equipaje de mano, maleta, no pasa nada de eso. Pero que si vosotros viajáis a países donde va a ser difícil conseguir... Te llevas una nota del médico, que es hermético y pasas todo lo que te salga. Si no lleváis la nota del médico, os pueden retener la insulina en la Es importante, eso es importante. No, lo tienes que llevar, como él bien ha comentado, en un maletín de más. ¿Vale? Si viajáis en avión, tenéis que llevar las cosas en la mano porque la temperatura a la que alcanza las maletas puede ser menos 50 grados, con lo cual la insulina se destruye. ¿Vale? Y los aparatos necesitáis un papel, sobre todo las personas que tenéis que inyectaros insulina, para que la insulina pueda pasar, porque si no se puede retener en la aduana, no os la dejarán pasar. Eso le pasó el otro día a una persona en Lisboa, ¿vale? No le dejaron pasar la insulina, tuvo que ir a comprarla allí. Según al país al que viajéis, ¿vale? Si vais a viajar a países donde tenéis dificultades de idioma, pues es mejor que os llevéis el material doble en bolsa de mano, pero separado en dos bolsas, de manera que si alguna se perdiera o os la robaran, bueno, pues tenéis la otra, ¿vale? Y eso es un detalle. O sea, no hay también que nada eso, ¿vale? Sí, no. Para pasar la aduana en medicación, no. ¿Vale? De canal el informe tenéis. El informe clínico, ¿vale? Que era lo que comentaba. Es muy importante también que sepáis cómo va a ser el horario de comidas al que vais a estar sometidos. Si vais en tren, vais en un autobús, o vais en barco, o vais en avión, posiblemente los horarios de comida se alteren. Para las personas que os pincháis insulina, lo ideal es llevar con vosotros en la mano unos alimentos que puedan en un momento determinado suplir a una comida, de manera que tú necesitas administrarte la insulina rápida, te la administres y te comas el equivalente a lo que serían tus raciones de hidratos de carbono para que no te dé bajar. Si te has pinchado la insulina rápida en el desayuno y se retrasa la comida porque se pilla un atasco y se va en el autobús, pues tú si llevas tus barritas de cereales, por ejemplo, sacas una barrita de cereales, te la comes, evitas la hipoglucemia y puedes esperar perfectamente hasta que aparezca el momento de la comida. Es ir previniendo, tomando precauciones para las diferentes situaciones en las que nos podemos encontrar. Entonces, es importante que vosotros sepáis que necesitáis alimentos que lleven hidratos de carbono, y si yo puedo retrasarme en la ingesta, pues voy a ir viendo pues eso, unas barritas de cereales, las galletas esas que van individuales, son todo cosas a las que yo puedo recurrir para que no me dé la bajada mientras llega el momento de la comida. Veréis, nosotros
siempre hemos trabajado con equivalencias, ¿vale? Es decir, qué cantidad de alimentos tengo que tomar yo para tener una cantidad de glucosa, para que esa cantidad de alimento me aporte esa glucosa. 4 galletas de tipo María equivaldrían a 40 gramos de pan. ¿Vale? Una ración. No, desde 40 gramos de pan son 2 raciones. Ah, sí, ya. ¿Vale? Porque sabemos que en el caso del pan son 20. Entonces, es una cuestión de ir mirando. Nosotros, cuando leemos las etiquetas de los alimentos, yo me compro una barrita de cereales, miro en su etiqueta qué cantidad de hidratos de carbono tiene y siempre que tenga 10 gramos, tengo una ración. ¿Vale? Nosotros sabemos que gramos de hidratos de carbono es una ración. Si yo cojo la etiqueta y en las etiquetas de los alimentos siempre dicen cada 100 gramos yo tengo 15,8 gramos de hidratos de carbono. Pues esta barrita me dará una ración y media cuando yo divida los 15 entre 1000. Luego, por tanto, barritas de una ración y media de 15 gramos o 20 gramos me estarán dando 2 raciones, la misma cantidad de hidratos de carbono que está. 2 barritas me darían un plato de macarrones mediano. ¿Vale? Es decir, si yo la cantidad de hidratos de carbono que tengo que comer en la comida son 4 raciones, con 2 barritas lo haría. Podré continuar el viaje como el resto de mis compañeros sin tener ninguna incidencia ahí en medio que me haga que todo se trastoque y que no pueda disfrutar yo de son 2 raciones, si el resto lleno son 2 raciones. El proyecto de la sociedad, ¿vale? Habla de todas las diferentes recomendaciones. Si yo voy a cambiar de horario, voy a coger un avión y me voy a ir a Nueva York, o voy a coger un avión y me voy a ir a Tokio, ¿vale? Entonces va a cambiar mi horario. Entonces, al cambiar mi horario yo tengo que reestructurar mi medicación. Con los antidiabéticos orales es más fácil. El problema viene con la insulina y sobre todo con la insulina de 24 horas. Es importante que nosotros sepamos que si lo que vamos a hacer es desplazarnos hacia el continente americano, lo que vamos a necesitar es una dosis extra de insulina porque nuestro día se va a alargar más. Si nosotros nos vamos hacia Oriente, hacia Asia, lo que vamos a hacer es necesitar una dosis menos porque el día se va a alargar. Lo otro es si yo cuando voy para allá llevo 2 relojes y me pincho a la hora de aquí, antes. Puedes hacer eso, pero también tranquilamente lo que puedes hacer es adaptarte al nuevo horario. Pero no está mal el truco ese de llevarlo. Sí. Así no tienes que estar Imagina que, por lo que sea, eso hace que tú tengas que pincharte la insulina a las 4 de la mañana. Muy incómodo. No pasa nada. Pero como comes, todo eso, todas las cosas siempre, cuando tenemos que hacer algún cambio, lo que hemos de valorar es a nosotros ese cambio en que nos afecta. Y hay algunos cambios que no nos afectan nada. Podemos perfectamente decir, oye, pues yo me levanto a las 4 de la mañana, me pincho y continúo mi marcha y
y no altero nada. Me acuesto a las 5 y me pincho a las 4. Y hay otras personas que pueden decir, oye, pues yo no, ¿vale? Entonces, si yo necesito una dosis extra y la diferencia que hay es de 12 horas, lo tengo bastante fácil. Cuando salga de España, me pincharé la mitad de la dosis. Y cuando llegue a las 12 horas, me pincharé la otra y ya al día siguiente voy a 24. Si yo lo que pasa es que el desfase que tengo es solo de 6 horas, ya no puedo hacer esto. ¿Vale? Entonces, aquí tendría que administrarme la dosis de Periverano. Yo aquí tendría que pincharme la dosis de insulina lenta. ¿Vale? Entonces, lo que hago es, en vez de pincharme la insulina lenta, haré una dosis de rápida extra. Sabéis que la insulina rápida tiene esta acción y dura 4 horas. A las 4 horas volveré a ponerme otra dosis para no quedarme nunca sin insulina. Y cuando llegue el momento de que necesito la insulina de 24 horas, me pincharé toda la dosis y al día siguiente ya. ¿Qué tenemos que hacer? Lo que nos sintamos seguros. Porque hay muchas formas de conseguir ir bien. Si una cosa quería, pues yo cogeré otra y ya, ¿vale? El objetivo es nunca quedarme sin insulina si me pincho insulina lenta y rápida. Porque si me quedo sin insulina es cuando tengo problemas de que los cuerpos cetónicos suban. Porque al no haber insulina no se consigue que la glucosa entre al interior de la célula. Si nos mareamos, otra cosa que puede generar hipoglucemias es el vómito. Si yo voy a tomar un barco o un medio de transporte, un coche y sé que me voy a marear, tranquilamente me tomo biotermina. ¿Cuánto? 3 horas antes de iniciar el viaje. ¿Vale? Y he de tomarme cada 6 horas, no pasa nada, me la tomo y cuando yo tengo vómito, lo que voy a hacer es afectar a la absorción. Yo puedo haberme tomado 4 raciones, pero si he vomitado no he absorbido nada, tendría que bajar. De la misma manera que cuando salimos fuera hemos de ser, sobre todo según en qué países, hemos de ser muy cuidadosos con el agua. Las botellas, cuando las cogemos, tienen que estar cerradas y hemos de verificar que están cerradas y hemos de intentar no tomar agua porque podemos tener problemas intestinales. Los horarios de las comidas eran alterados, pues no pasa nada, nosotros llevaremos nuestra cestita con nuestros alimentos para conseguir aportar la misma cantidad de hidratos de carbono y mantenernos bien. Cuidado con situaciones como, pues eso, ¿vale? Uno no está haciendo ningún trabajo de huerta, pero sí que tiene una vasita y tiene unos nietos, unos sobrinos, unos chiquitines que se pasan por allí, con lo que se hace mucho trabajo. Dentro del agua, además, como que nosotros las articulaciones no tienen resistencia, muchas veces se trabaja más de lo que uno piensa y todos esos pueden ser aspectos que nos induzcan a eso, a tener la. Os he traído también estas guías. Estos son unas guías sobre ejercicio físico. Grupos para cuando no sé si sois tomadoras de sol, ¿no? Que sobra aquí, sobra. ¿Sobra? Sí, está bien. Mira, en
poquito. Es que algunos de vosotros lo habréis visto ya porque... Sí, use uno como este, ¿vale? La llevo en la cartera, la publicación, en este caso me pasa algo, si me pasa algo. Sí, no, Esa tarjetita está muy curiosa. siempre es interesante ponerlo. Siempre es interesante llevar el carnet este que lo diga. Mirad El carnet dice que renta, que yo cargo, no. la página 4. Mirad la página 4. En la página 4 hay un pequeño dibujo en el que se ve cómo funciona la glucosa cuando nosotros hacemos ejercicio. Que el músculo gasta la glucosa y para gastar la glucosa necesita la presencia de la insulina, ¿vale? Por eso es importante que exista siempre un buen nivel. La glucosa para el músculo sale de la sangre. La sangre es la que transporta los nutrientes a todo nuestro cuerpo. Cuando yo hago ejercicio, uno de los nutrientes más importantes es la glucosa. ¿De dónde obtiene la glucosa la sangre? La obtiene del hígado y también la obtiene de la grasa. Este es el movimiento que genera el ejercicio. Si miráis la página número 6, ¿te dejo aquí? No, gracias, ya. Si miráis la página 6, es decir, ¿cuál es la intensidad del ejercicio que vosotros tenéis que hacer para que ese ejercicio sea saludable? Y no tenga, porque el ejercicio no todo es saludable. Podemos hacer algún ejercicio que en vez de reportarnos un efecto beneficioso, nos aporte problemas. Entonces, medirse la frecuencia cardíaca es muy fácil, ¿vale? Tenemos que poner estos dos dedos, ¿vale? Y conseguir encontrar el latido. Nunca tenemos que utilizar siempre tenemos que utilizar esto. Conseguimos nuestro latido. ¿Cuál es la frecuencia cardíaca adecuada? Pues 220 menos mi edad. Eso me dará la frecuencia cardíaca máxima. Y yo de ahí calcularé el 60, 70 o el 80%. Y esa es la frecuencia cardíaca a la que yo tengo que llegar. Da igual que esté cavando, que esté nadando, que esté andando. ¿Vale? Tenemos que calcular nuestra frecuencia cardíaca así. Y esa será la intensidad de ejercicio que me va a aportar a mí los beneficios de todo este movimiento de glucosa. La glucosa que yo tengo la voy gastando. La grasa también la voy gastando. Y al final de este proceso, cuando yo ya llevo unos cuantos meses incorporando la actividad física, voy a tener todas esas ventajas. Si miráis en la página 10, también es cierto que si yo tengo problemas cardíacos, tengo problemas respiratorios, tengo problemas en la vista, tengo retinopatía o tengo alguna otra elemento, pues he de ir con más cuidado. De ahí la importancia de que yo sepa cuál es mi frecuencia cardíaca. Y luego ya en la página 11 os dice, ojo, cuidado, si tenemos que empezar a hacer en la página 11, el número de la página que lleva secciones en la sección 6, página 11. ¿Vale? Aquí, si yo tengo, cuando voy a ponerme a hacer ejercicio, ¿vale? Y estamos hablando de ejercicio físico para mantenernos en forma o de ejercicio físico, una de las cosas que suele ocurrir en primavera y en verano es que las casas se baldean.
ahora vamos a pintar, ahora vamos a pasar cosas. Entonces, eso también es ejercicio. Si yo tengo menos de 100, antes de ponerme a hacer nada, he de comer. ¿Vale? ¿Qué cantidad? Como mínimo, una ración de hidratos de carbono lentos, no rápidos, lentos. ¿Vale? O 2. Hay algunas personas que sabéis que cuando hacéis una determinada actividad os va a bajar. Pues entonces lo que hay que hacer es adelantarse a esa situación. Cojo unas tostadas, les pongo un poquito de aceite y me las pongo antes de ponerme a hacer ejercicio. Luego, como voy a necesitar suplementos y hace calor, cogeré una botella de agua, vaciaré una parte y le meteré un Aquarius dentro. O me prepararé yo con un poco de azúcar, un poco de limón, un poco de vinagre, una bebida que me ayude a calmar la sed y a aportarme una gota a gota de glucosa para que esa hipoglucemia no aparezca y mi cuerpo se habitúe a estar a 150 sin las bajadas, porque las bajadas muchas veces lo que hacen es que os tiran atrás de todo lo que habíais ganado, ¿vale? Eso suele ocurrir. Entonces, si yo estoy entre 100, aquí pone 150, pero si yo estoy entre 100 y 180, no necesito tomarme suplemento para empezar a hacer el ejercicio. A lo mejor necesito tomarlo durante el ejercicio. Si le dais la vuelta a la hoja, veréis, ¿vale?, que con valores mayores de 250 no se debe hacer ejercicio. Se tiene que ir uno a pasear, ver escaparates. No a gastar, no a cavar, ni a subir escaleras, ni a hacer esfuerzos. Yo tengo que gastar, pero de una manera muy lenta. Porque lo que me pasa cuando tengo 250 es que la insulina que tengo no me está siendo efectiva. Entonces yo tengo que ayudar a esa insulina a que sea efectiva. Y si tengo más de 300, sí que ya no tengo que hacer ejercicio. Tengo que valorar si es necesario medir. Tendríais que ver si tenéis suficiente insulina en el cuerpo. No te llama la atención irte a acabar. No. Ni a nadar tampoco. ¿Vale? Pues nada. Si yo antes de desayunar por la mañana me como la rueda y la tengo baja, ¿Qué es bajo? 70 días, pues 65. Lo primero que hay que hacer es beberse, estamos en casa, vamos a bebernos, ¿qué tenemos en casa? Aquarius, Coca-Cola, un zumo. Yo primero recuperaré la hipoglucemia. Lo primero de todo. Pero, También. pero yo lo que iba a decir es si me pincho lo normal de otro día. Sí, te pinchas lo normal de otro día, porque lo que haces es, en primer lugar, siempre que haya un valor por debajo de 60, yo recupero la hipoglucemia. Luego, desayuno, me pincho lo mismo. Es que la otra, tengo una hermana que está ahí en el primer piso completo. Y resulta que la otra noche me pilló a mí ahí, me hicieron la prueba y la tenía bajísima. Y entonces no le pincharon. Y digo, se lo voy a preguntar al Amparo, digo, el día que vaya. Dentro del hospital Ya. se hacen algunas cosas que solamente van Y digo, mira, si no la han pinchado con 70 que tenía. lo correcto. Lo correcto en este caso es, si tú estás a la hora de la comida, tú tienes que recuperar la hipoglucemia, comes lo mismo que ibas a comer. Te pinchan lo mismo, solamente que te pinchas después. Cuando vosotros Pincharme después. exacto, sí, eso sí que eso Si es la tengo baja, me pincho después. cuando se tiene baja, pero tenéis que recuperar la hipoglucemia, porque el cerebro valores bajos. Cuando se está en el hospital, es todo muy bueno. Pero claro, yo ya para salir ¿cómo me preguntan a Amparo? A ver por qué no le pincharon? Pues porque en el hospital hay un protocolo que dice que si los valores están por debajo de, no se tiene que pinchar. Entonces, funciona ese protocolo. Una de las cosas que suele pasar es que
la medicina avanza a una velocidad y hay algunas cosas que deberían haber cambiado pero todavía no. Algunas cosas lo primero pasa según algún. De momento no hay estudios para eliminar la insulina o cambiarla por algo oral, no hay estudios sobre eso. La insulina no se puede tomar, no se puede cambiar por algo oral porque es a nivel del estómago se destruye. O sea que la anula. La anula, sí. El clorhídrico destruye la molécula de la glucosa. Sí que hubo un tiempo que se comercializó una insulina que era inhalada, que se absorbía a través de los pulmones. Por diferentes motivos, se argumentaron motivos económicos. Sí, que no daría resultados. La retiraron del O no mercado. sería bueno. Y ahora van a volver a salir estudios para volverla a poner porque era una insulina que tenía muy buena aceptación. Nosotros aquí en el hospital teníamos 8 personas que la tomaban y las 8 personas estaban muy contentas y habían mejorado su control, pero la retiraron. No, dicen que ya lo que pasa pero es lo que se denomina el me dijeron que de todas maneras si no iban a apuntar para ellos. se llevan dos que administra insulina y otro que mide los niveles de entonces se comunican entre ellos y en función de la cantidad de la repartición de la bomba de luego también que administrado de forma ella se va liberando en función de la de los alimentos ha conseguido alterar los virus y en perros hacer que se pueda producir insulina utilizando no el páncreas sino el hígado y los las células madre avanzará y lo que pasa es que la diabetes se beneficiará de los avances que hayan en otros casos. Bueno, y ahora resulta que la tienen las poblaciones no acá un montón de veces aquí no le han hecho caso pero ahora el hospital le mandaba hasta ¿Y ahora qué me toca? ¿Y en España? Yo tenía que sopar. eso es normal Miraríamos a ver que Claro, eso es muy bien. pues me la pinta de color.